Tenemos nuevamente otra sesión más de la materia Fundamentos de Higiene Industrial y Salud en el Trabajo de la Maestría en Seguridad, Higiene Industrial y Sustentabilidad. En la sesión anterior vimos todos los procesos de la fase de toxicocinética y toxicodinámica, en la cual vimos los procesos de 5 etapas. Primero la parte de la exposición, la absorción, hasta el tema final, que es la excreción de algún agente químico. Y esto de acuerdo a las vías de entrada del agente químico. En esta sesión seguimos en la unidad 4 de introducción al agente químico. En esta veremos órganos y partes afectados por diversos químicos, bases de información reconocidas sobre comunicación de riesgos de salud laboral e información toxicológica y métodos de análisis de los agentes químicos. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Que los alumnos conocerán las afectaciones en órganos por exposición de agentes químicos tóxicos, así como su comunicación de riesgo laboral y sus métodos de análisis. Un punto importante aquí de esta sesión es sobre los órganos y partes afectadas por diversos químicos, en la cual está dividida primeramente por la parte de la vía de la sangre, que es la vía más común que podemos ver, la vía de entrada de un agente químico, que es el sistema cardiovascular y sangre. Cuando los tóxicos afectan a las células de la sangre, el corazón y la médula ósea. Ejemplos: falta de oxígeno en sangre, por monóxido de carbono, descenso de leucocitos en sangre por daños de la médula ósea o por algún agente químico, cloranfenicol, o leucemia por benceno. En la parte del daño de la piel, esto deriva los efectos que pueden variar desde una irritación por un contacto, por ejemplo gasolina, hasta efectos severos como corrosión de la piel por contacto con hidróxido de sodio, pues hidróxido de potasa, otra sustancia química que sea corrosiva, o el cáncer de piel por ingestión, digamos en este caso por esta vía de la piel, por arsénico, o exposición al sol o rayos ultravioletas. Otra parte importante es también de la vía de entrada que puede afectar a un órgano, por ejemplo el hígado, conductos biliares o vesícula biliar, con producción de diversas enfermedades como la hepatitis química, la cirrosis y cáncer hepático. En la parte del sistema inmunitario, puede verse afectado de formas diversas por fenómenos de hipersensibilidad como alergias y autoinmunidad. Y en este caso puede ser en la parte de algunas sustancias químicas que puede afectar directamente a este sistema. En los órganos de los riñones, en va variado, tiene una relación con el sistema cardiovascular y sangre, y esto con grandes volúmenes de sangre pasan por los riñones, donde se filtran los tóxicos que pueden acumularse en esos órganos y hasta dañarlos. En el sistema nervioso, los efectos pueden darse a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, metales tóxicos como el plomo y el mercurio, o en los nervios periféricos, que ahí en el caso vemos pues el hexano. Los sistemas reproductorios, el sistema reproductorio, en él se incluyen diversos efectos como la pérdida de líbido, impotencia, infertilidad, abortos, anualidades fetales, hasta cáncer infantil. ¿Sí? De acuerdo a la sustancia química
que puede afectar el sistema reproductivo. En los sistemas respiratorios, que incluye las fosas nasales, laringe, faringe, tráquea y pulmones, puede verse afectados en todas estas estructuras. Los principales efectos son la irritación de las vías superiores y de los bronquios, que puede provocar asma, enfisema pulmonar, fibrosis pulmonar, alergias, hasta cáncer, de acuerdo a la sustancia química que entra por esa vía del sistema respiratorio. Por último, por el sistema endocrino, los efectos de este sistema pueden ser muy variados e incluye cánceres de mama, de ovarios, próstata y testículos, reducción de la calidad de esperma y de niveles de algunas hormonas en hombres y mujeres expuestos. También problemas de desarrollo, de desarrollo y problemas de aprendizaje y disminución de coeficiente de inteligencia, etcétera. Y entonces todas esas partes, cómo los agentes químicos pueden alterar la salud de acuerdo a la vía de entrada que vimos en la sesión anterior y cómo puede afectar a los órganos. Aquí en esta tabla podemos ver un ejemplo de algunas sustancias químicas como el cadmio, plomo, mercurio, manganeso, tolueno, cloruro de vinilo, acetato de etilo. Y aquí vemos los órganos críticos en exposición crónica. Es muy importante, por ejemplo, el cadmio tiene los órganos críticos, pues es el pulmón, el riñón, y que el efecto crítico puede ver en el caso del pulmón hasta cánceres de pulmón, y en el riñón mayor excreción urinaria de proteínas de bajo peso molecular. En la parte del pulmón también puede haber problemas de efisema, efisema o leves cambios funcionales. En este caso, en el efecto crítico, vemos el ejemplo sin umbral o con umbral. En la parte, un ejemplo del plomo, ¿qué órganos críticos afecta? Pues afecta estos sistemas, y que el efecto crítico puede haber mayor excreción urinaria de ácido y mayor concentración de... Y en el caso del mercurio, si vemos aquí todos estos tipos de sustancias químicas, hay una exposición de órganos, ¿sí? Y los efectos críticos que pueden haber, como lo mencionamos anteriormente. Entonces, cuando identificamos un agente químico, tenemos que ver la parte de la exposición de la persona, y en este caso también los órganos que puedan estar, órganos críticos, de acuerdo a la vía de entrada, y también los efectos críticos que puede provocar el agente químico. Una parte de bases de información reconocidas sobre comunicación de riesgos a la salud laboral e información toxicológica. Como hemos visto en las sesiones anteriores y en las pláticas ahí sincrónicas, hablamos que ahorita en la actualidad tenemos un sistema de comunicación de riesgos de la salud por un agente químico, y ahorita tenemos actualizado el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. Anteriormente mencionamos en las sesiones, lo platicamos con ustedes, teníamos el rombo NFPA 704, que es el rombo de seguridad, el rombo de diamante, y hay el HMIS, que es otra mente de comunicación, y ahorita la norma 018 STPS 2015 pues ya va abarcando el sistema globalmente armonizado a nivel mundial. Entonces, establece criterios armonizados para clasificar sustancias y mezclas con respecto a sus peligros, que pueden ser físicos, para la salud y para el medio ambiente. Y esto incluye también
elementos armonizados para la comunicación de peligros con requisitos sobre etiquetas, pictogramas, hojas de seguridad y los criterios establecidos del sistema globalmente armonizado se basan en el escrito del documento denominado Libro Púrpura, que es en donde especifica toda la parte del procedimiento y la parte reglamentaria del sistema globalmente armonizado. ¿Por qué se creó el sistema globalmente armonizado? Esto surge a partir de la necesidad de armonizar los sistemas existentes de clasificación, etiquetado, hojas de seguridad de productos químicos. Un sistema de armonización fue considerado en el sector del transporte. Anteriormente la ONU, la Organización Nacional Naciones Unidas, ya tenía pues ya unos pictogramas, pero específicamente para transporte, ¿sí? Y esto servía para, en el caso de una emergencia de un transporte, de un tráiler, cual sea, que tenga estos pictogramas, podemos atender la emergencia. Entonces, mediante el cual también se disponen criterios para la clasificación, la etiqueta del producto químico, que, como se menciona, ¿no? Ver y exponer los peligros físicos y también el peligro de toxicidad aguda, ¿sí?, de la sustancia química peligrosa. Anteriormente, en las secciones de las hojas de seguridad no tenían este criterio o esta sección de toxicidad. Entonces, ahora en este sistema globalmente armonizado consta de 16 secciones en la cual ya viene más explicado a nivel universalmente sobre las propiedades físicas, el CAS, sobre las propiedades físicas químicas del agente químico y también qué hacer en caso de primeros auxilios si estamos expuestos a esta sustancia y cuáles son las ventajas, ¿no? Una de las ventajas de implementar el sistema globalmente armonizado comprende, uno, mejorar la protección de la salud humana y también del medio ambiente a través de un sistema de comunicación de peligros, ¿sí?, en el plano internacional, a nivel mundial, a nivel internacional, tener un sistema globalmente armonizado para la comunicación de los peligros, ¿sí?, la comunicación de esos peligros. Sabemos para que exista un análisis de riesgo, primero hay que identificar el peligro para posteriormente analizar nuestros riesgos. También proporcionar un marco de clasificación reconocida para aquellos países que carecen del sistema, ¿sí? Reducir la necesidad de efectuar ensayos y evaluaciones de los productos químicos mediante la disponibilidad de información. A veces había una gran confusión en varios países sobre las hojas de seguridad que no concordaban. Por ejemplo, el amoníaco en Brasil tienen la clasificación de amonia y así diferentes agentes químicos que a lo mejor no eran parecidos de acuerdo a la concentración o las propiedades físicas químicas. Entonces es importante este sistema globalmente armonizado porque vamos a estandarizar este sistema al nivel universal, ¿no? Facilitar el comercio internacional de aquellos productos que han sido evaluados y clasificados según este sistema. Como comenté anteriormente, ya este sistema armonizado, pues ya todos los países lo están trabajando. Y en México en el 2015, ya entró en vigor en el 2018, tiene un poco tiempo de estar en la actualización de etiquetas, actualización de hojas de seguridad, y eso ha permitido la comunicación de peligros no es tan efectivo en México por el tiempo que se tiene de vigencia de esta norma, que es la NOM 018 STPS 2015, y que se tiene que capacitar al trabajador, solicitar a los proveedores, todas las hojas de seguridad actualizadas y que eso
permite a veces el estancamiento de la comunicación. Las etiquetas y pictogramas deben contener los siguientes elementos: el símbolo, palabras de advertencia y la indicación del peligro, ¿sí? Entonces, un pictograma es una composición gráfica que sirve para comunicar una información específica, es la que tenemos aquí. Consta de símbolos y de otros elementos gráficos, tales como un borde, un dibujo de color en fondo, los símbolos de peligro normalizados que aplican el sistema globalmente armonizado. Y esto va a las recomendaciones de las Naciones Unidas. Nuestro plan de emergencia, o en el caso de el libro que vamos a ver el sábado, de cómo actuar en una emergencia, vamos a ver cómo la parte de los símbolos o los pictogramas que maneja las Naciones Unidas tiene un parecido con el sistema globalmente armonizado. Una, en la parte de la ONU, sirve para toda la parte de lo del transporte, y el sistema globalmente armonizado para envases en donde trae las sustancias químicas y también las hojas de seguridad. La información mínima que debe de contener las hojas de seguridad es la siguiente, en el orden que se indica. Número, la identificación del producto. El 2, identificación de peligros o peligros. 3, composición, información sobre los componentes. 4, primeros auxilios. 5, medidas de lucha contra incendios. 6, medidas que deben tomarse en caso de vertido accidentalmente. 7, la manipulación y almacenamiento de la sustancia química. 8, controles de exposición, en este caso protección personal. 9, propiedades físicas y químicas. 10, estabilidad y reactividad. En esta estabilidad y reactividad sabemos que en el rombo NFPA 704 era el color amarillo, y puede haber una reacción endotérmica o una reacción exotérmica, una que libera calor y otra que pueda ser en el estado frío. La información ecotoxicológica, en este caso, la información toxicológica, y la otra es la información ecotoxicológica, una de la salud y otra que es para el medio ambiente. La 13, información relativa a la eliminación de los productos. 14, información relativa al transporte. 15, alguna información reglamentaria. Y el número 16, otras informaciones. Así está ahorita integrada actualmente lo que contiene una hoja de seguridad. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una etiqueta. Hablamos de un agente químico que se llama ácido nítrico, en la cual podemos ver aquí al proveedor, su pictograma, la identificación del producto. Muy importante es el número de CAS y es el número de ONU. ¿Por qué? Porque a lo mejor en Ecuador, Colombia, España, tienen un nombre de una sustancia química, pero si el número de CAS no es el mismo, están hablando de otro ácido nítrico, en la cual puede ser un número de CAS la concentración que tiene. Puede haber un ácido nítrico al 50%, un ácido nítrico al 90%, un ácido nítrico al 100%. Entonces es muy importante, si estamos hablando de la misma sustancia química, pues tenemos que tener el número de CAS, ¿sí? Entonces eso es importante que nosotros identifiquemos primero. Si estamos hablando de amoníaco y en otra hoja de seguridad dice amonia, entonces tenemos que ver el número de CAS, ¿sí? Entonces ahí el número de CAS me va a decir que es una identificación numérica en la cual estoy hablando contigo, es misma sustancia química, ¿no?
Entonces es una identificación química que eso lo dio la Sociedad Americana de Química y se ocupa para asignar números de registro a cada compuesto químico, ¿sí? Y en este caso, cuando yo vaya a España y me dan una hoja de seguridad y allá en la parte reglamentaria lo tienen como otro nombre o algo similar, pues yo me voy al número de casa, ¿sí? Entonces, aquí como dice el porcentaje en peso, es el 65%. Tengo en la parte del peligro, entonces, estos pictogramas y así debe de estar la identificación por etiquetas. Ahora, en la parte de las hojas de seguridad, aquí puse la sección 3 y la sección 11. La sección 3 viene la composición de información sobre los componentes y ven, aquí el número de CAS es similar a la que vimos anteriormente. Entonces aquí, si hablo de un ácido nítrico y cambia el número de CAS, una es, recordemos, por la concentración, no es la misma concentración, a lo mejor viene otra presentación, una puede ser gaseoso, una puede ser líquido o puede ser sólido. Entonces, nuestras hojas de seguridad deben de ver claramente el número de CAS. Y en este caso, si vemos en el número 11, vemos aquí la información toxicológica, ¿sí? Y aquí vemos las vías de exposición, como ya lo vimos en las sesiones anteriores, que puede haber las posibles vías de exposición por una ingestión, un contacto con la piel y ojos. En el caso de cánceres, lo que es otros tipos de efectos, en esta parte no se identifica algún componente de este producto que presente niveles mayores o iguales a 1% como carcinógeno, ¿sí? Entonces, no, entonces ahí ya hay un estudio, ¿sí? De que si esta sustancia puede provocar una mutación o un cáncer. Y en los datos animales, ¿se acuerdan que vimos las dosis letales al 50%, el LD50 o DL50? Aquí ya viene también, pues, la parte oral de las ratas, si es corrosivo, y sensibilidad dérmica no disponible. Entonces, este es el estudio que se hace toxicológico a esta sustancia química. Algunos métodos de análisis de agentes químicos. Yo pongo estos ejemplos, pero hay muchos agentes químicos, más de 1 millón de agentes químicos, y que esos agentes químicos se tienen que hacer los métodos de análisis para ver qué procedimiento se debe de aplicar y cuáles son los agentes representativos, en este caso la sustancia química. Por ejemplo, aquí en este ejemplo muy claro tenemos neuromuscular, ¿sí? Que es la función neuromuscular. Tenemos debilidad, ¿sí? Descoordinación, temblor, ¿sí? Espasmos. ¿Y cuál es el procedimiento, por ejemplo, de debilidad? Fuerza de agarre, resistencia de natación, suspensión de barra, fusión motora discriminativa, extensión de miembros posteriores. En la parte de temblor, escala de clasificación, análisis espectral, y vemos aquí los tipos de agentes químicos que puedan provocar, pues, estos síntomas, ¿no? Tenemos hexano, ¿sí? Tenemos etanol, ¿sí? Tenemos piretroides tipo 2, y estos piretroides, pues vemos que son utilizados como plaguicidas, que son sintéticos, o hay algunos que son piretroides naturales, como la cipermetrina, la deltalmetrina, que son sustancias químicas que se utilizan en plaguicidas, ¿no? En la parte sensorial puede haber una toxicidad auditiva, que puede ser condicionamiento discriminante, modificación de reflejos, y esto lo puede provocar el tolueno, ¿sí? Toxicidad visual, que es el condicionamiento discriminante, ¿sí? Metilmercurio, ¿sí? Toxicidad somotensorial,
que puede ser la acrilamida. Entonces, todos esos tipos de métodos es de acuerdo al agente químico al cual vamos a evaluar y en este caso prevenir alguna enfermedad laboral. Bueno, en la parte de estos métodos de análisis de los agentes químicos, vamos a ver que la sustancia química y vamos a ver si es biodegradable o no. No es biodegradable, entonces hay una bioacumulación en la que se tiene que hacer un estudio, un método, hacer un análisis. En el caso que es degradable, pues la sustancia química es segura, ¿sí? Entonces aquí se aplica un ensayo de toxicidad completo o ensayos de detención selectiva. En el ensayo de toxicidad completo dice no es tóxico, entonces estamos hablando de una sustancia química segura. Cuando en este ensayo, en este análisis, vemos que es tóxico, hablamos de una sustancia química especializada en la clase 1. Y en la parte de ensayos de detención selectiva, en la parte tóxico, son sustancias químicas designadas y las posibilidades de contaminación ambiental. En el caso que no es tóxica, es una sustancia química, ¿sí? Segura. En este caso, cuando hay más posibilidades de contaminación ambiental, se tiene que hacer otro ensayo de toxicidad completo, ¿sí? Y con otro método, otro análisis de acuerdo al agente químico. Si es tóxico, entonces la sustancia química específica ya se encuentra en la clase número 2. Si no es tóxico, la sustancia química es segura. ¿Ok? Bueno, aquí vemos en nuestra tablita todas las sustancias químicas que están clasificadas, especificadas en la clase 1 y en la clase 2. Ese es un ejemplo. ¿Sí? Entonces vemos estas sustancias químicas, pero el proceso de los métodos de análisis de los agentes químicos es sobre esta vía, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, una sustancia química nueva en la cual no sabemos sus propiedades físicas o químicas, tenemos que hacer un estudio CRIT, como lo hemos mencionado en las sesiones anteriores. Antes se llamaba CRETIP el análisis. Este estudio o análisis, CRETIP se denominaba corrosivo, reactivo, que es inflamable, tóxico y biológico. Ahora es CRI, que es corrosivo, reactivo, inflamable y tóxico, únicamente. Entonces, si una sustancia química no se desconoce sus propiedades físicas químicas, se tiene que hacer un estudio CRI. ¿De acuerdo? De acuerdo a la tarea para el próximo sábado, por ahí ya les mandé por plataforma que de acuerdo a los agentes que se identificaron de acuerdo a los giros industriales, van a tomar 5 agentes químicos y de esos agentes químicos se van a ver sobre una tablita cuáles son los riesgos de toxicidad, cuáles son las enfermedades, cuáles son los métodos, el número CAS de la sustancia química, el EL, que es el límite de inflamabilidad, límite inferior de inflamabilidad, el UL, que es el límite superior de inflamabilidad, ¿sí? Entonces, ya se encuentra en la plataforma. Si tienen alguna duda, lo atendemos vía WhatsApp personalizada, ya que cada uno de ustedes ya tienen cuál es la industria que van a hacer la investigación de los agentes químicos y de ahí realizar la tabla que ya tienen en plataforma. Es todo. Nos vemos en la próxima sesión, en el próximo foro y retroalimentación. Gracias.